Les saludo, amados hermanos en el Señor, esperando que se encuentren bien dentro de lo posible en estos tiempos. Hoy día continuamos con el estudio de la Trinidad de Dios. Esta es la segunda parte de este estudio que forma parte de una serie de estudios llamado La Doctrina de Dios. Es el 12º de esta serie, los 11 anteriores están disponibles en la página de la iglesia. Y en este 12º, como dije antes, ¿cierto? Vamos a ver la segunda parte de la Trinidad de Dios. En la primera parte de este estudio, entonces nosotros vimos eh, una definición de lo que es la Trinidad, compuesta por 3 afirmaciones. La primera de ellas es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas. La segunda afirmación es que cada una de ellas es plenamente Dios. Y la tercera afirmación es que existe solo un Dios. Es decir, hay un solo Dios, pero es 3 personas. No es un Dios con 3 caras, o un Dios con 3 manifestaciones, o 3 modos. Tampoco son 3 dioses, sino que es un solo Dios único y verdadero, el cual es 3 personas. Vamos a ir estudiando cada una de estas afirmaciones y comenzamos el estudio en la primera parte, ¿cierto? Viendo qué nos revelaba el Antiguo Testamento. Ahora, en la definición utilizamos el término persona, y para definir personas nos basamos en una definición base súper sencilla que hace Berkhof sobre lo que es una persona, y es la que se caracteriza, entre otras cosas, por ser racional, es decir, tiene la capacidad de pensar, de razonar, de llegar a conclusiones, por ejemplo. Es moral, es decir, tiene la capacidad de hacer la diferencia entre el bien y el mal y hacerse responsable de lo que hace. Tiene conciencia de sí mismo, o sea, sabe que existe. Y aparte tiene identidad propia, es decir, se ve como diferente al resto. Esto sería una persona. Luego vimos que en el Antiguo Testamento se nos comienza a revelar a Dios, ¿cierto? Dios se revela en relación con el hombre, y una de las cosas que es más clara es que Dios es uno, ¿cierto? Como dice este conocido verso, esta conocida frase dada por Dios: Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Dios es uno, existe un solo Dios. Es más, los judíos eran conocidos por adorar a un solo Dios, por ser monoteístas, ¿sí? Pero vemos también que ya desde el Antiguo Testamento empieza una revelación progresiva acerca de la Trinidad de Dios. Mientras Dios se relacionaba con el hombre, con diferentes hombres, con diferentes profetas, le iba mostrando un poco más de cómo Él era. Otras cosas que vimos y que estudiamos en ese estudio, así que si quieres revisarlo en detalle, por favor vaya al estudio anterior de la Trinidad. Vimos pasajes que hablan acerca de Dios, hablando de sí mismo en plural. Nosotros, hagamos, quien irá por nosotros, si hablando de sí mismo como más de uno. Entendiendo que Dios no podría hablar con alguien más así, si no fuera Él mismo, y si no fuera Dios. También vimos versículos donde se usa el término Dios o el término Señor respecto a 2 personas distintas, entendiendo que el término Señor se usaba por parte de los judíos para referirse a Dios. Ellos no usaban el nombre de Dios para no caer en el pecado de usar en vano el nombre de Dios. Entonces le llamaban Señor. Y hay pasajes donde se le llama Señor a Dios y también a otra persona. También vimos pasajes que hablan de este ángel del Señor, una manifestación muy especial de Dios, diferente a muchos otros pasajes donde también se habla de ángeles del Señor. Ya no todos los ángeles del Señor del Antiguo Testamento son una manifestación de Dios. No. Pero hay algunos casos donde el ángel del Señor es llamado Dios, es llamado Señor. El ángel del Señor se apropia de hechos realizados por Dios mismo, y el ángel del Señor acepta adoración, cosas que los ángeles no hacen ninguna de estas. Además, es claro que es una persona distinta a Dios. Entonces, estas 3 características de este ángel del Señor, que en la Reina Valera y en algunas Biblias aparece en mayúscula, ¿sí? Cuando tiene alguna de estas características, nos muestran algo especial. ¿Cómo hay alguien más que puede ser llamado Señor? ¿Cómo hay alguien más que puede ser llamado Dios? ¿Cómo hay alguien que puede atribuirse a hechos realizados por Dios mismo, como liberar a Israel de Egipto? Vimos también otros pasajes que son los conocidos pasajes mesiánicos, donde se habla del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, del Mesías y de Jehová, Dios interactuando entre ellos, y en otros pasajes se identifica a Jehová con el Mesías, ¿cierto? Mirarán a quien traspasaron, cuando Jehová dice que Él viene, que Él va a venir. Por ejemplo, si quieres ver esos pasajes, vaya al estudio anterior. Y así llegamos, hermanos, a una revelación un poco más plena en el Nuevo Testamento. Recuerden que la definición que estamos viendo, ¿cierto?, de la Trinidad es esta, basada en 3 afirmaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas. Cada una de ellas es plenamente Dios y existe solo un Dios.
La última afirmación, existe solo un Dios, es una afirmación que casi nunca se discute. Ya estamos de acuerdo en general a través de la historia en que existe un solo Dios. Estoy hablando dentro del cristianismo, por supuesto, porque hay religiones que son politeístas donde se cree más de un Dios. Pero dentro del cristianismo existe siempre solo un Dios. Esto no se discute mucho, la palabra lo muestra muy claramente. Pero las dos afirmaciones anteriores son afirmaciones que han llevado a algún tipo de error doctrinal. ¿Ya? Sobre esto de que existe un solo Dios, si hay alguna iglesia que enseña algo diferente, como por ejemplo los mormones, ¿cierto? Que enseñan algo bastante extraño al respecto, ¿sí? Pero en general las iglesias cristianas ortodoxas, ¿cierto? Que han seguido las enseñanzas históricas de la iglesia y lo que creemos que enseña claramente la Biblia, por supuesto, creen que existe un solo Dios. En cambio, las primeras dos afirmaciones son las que normalmente se discuten y esas son las que vamos a dedicarle un poco más de tiempo, partiendo por estudiar la afirmación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Y luego de eso vamos a estudiar cómo la Biblia nos muestra que cada una de ellas es plenamente Dios, ya dando de hecho que nosotros creemos que existe solo un Dios. Esto también lo puede ver usted, hermanos, cuando en los estudios que hemos hecho sobre los atributos de Dios, ¿sí? En el estudio acerca del Dios verdadero, ¿cierto? De Dios verdadero, y en el estudio acerca de la unidad de Dios, en ambos casos se estudian algunos pasajes que nos muestran que Dios es solo uno, algo que es muy explícito en la Biblia. Entonces vamos a comenzar con el estudio de la primera afirmación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. En este tipo de para este tipo de estudio lo que nos sirven, hermanos, son estudiar aquellos pasajes que nos muestran a estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interactuando entre sí. Hay muchos versículos, vamos a mostrar algunos. Uno de los primeros que normalmente se ve es el siguiente: el bautismo de Jesús. Y dice así en Mateo 3, 16, 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. En este pasaje, ¿cierto?, vemos a Jesucristo, el Hijo, después de que fue bautizado, subiendo del agua, saliendo recién del bautismo, ¿cierto? Y vemos al mismo tiempo, posterior a que él salió del agua, que el Espíritu de Dios desciende como paloma y venía sobre él. Entonces tenemos dos personas, ¿cierto?, de la Trinidad, cada uno interactuando, actuando, uno siendo bautizado, otro descendiendo sobre, en este caso, el Hijo. Y en tercer lugar vemos una voz desde el cielo, que nosotros reconocemos como la voz de Dios Padre, ¿cierto?, donde le dice desde el cielo: este es mi Hijo amado, ¿sí? Por eso Dios es el Padre, en quien tengo complacencia. Este pasaje y sobre el bautismo está repetido en los evangelios, ¿cierto? Y ahí en el contexto hay más detalle aún. Por ejemplo, Juan el Bautista fue enviado por el Padre, ¿cierto?, para preparar el camino del Hijo. Y el Padre le dijo a Juan el Bautista que podría reconocer al Hijo, al Mesías, ¿cierto?, al ver al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, descendiendo como paloma sobre él. Y ahí a Juan el Bautista se le está dando testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Igual es bueno, hermano, tener claro que en general cuando se está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas veces en ese contexto, cuando se refieren al Padre, se le llama Dios, ¿sí?, explícitamente. ¿Sí? Se entiende que en el contexto judío, ¿cierto?, Dios y el Padre son el mismo. El del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es reconocido como el Padre. Luego en el Nuevo Testamento se revela que Jesucristo también es Dios, ¿cierto?, y que el Espíritu Santo también es Dios, que las tres personas son Dios. Por eso se usa el término Dios normalmente para referirse al Padre, aunque en sí mismo incluye siempre la Trinidad, ¿ya? Entonces este versículo acerca del bautismo de Jesucristo es uno de los pasajes más conocidos para demostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que pueden interactuar entre ellos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá es algo bien interesante notar que el nombre en el cual tiene que ser bautizado el Hijo de Dios, ¿cierto?, el discípulo, es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al hacer esto, lo primero que se hace, nosotros tenemos más o menos claro que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, ¿cierto? Dios Padre y Dios Hijo muchas veces interactúan, vamos a seguir viendo versículos, pero acá al lado de ellos se pone al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces lo más normal es que si el Padre y el Hijo son personas, el Espíritu Santo también sería
una persona, ya que está puesto dentro de este grupo que interactúa, ¿sí? Y es interesante que en el bautismo, ¿cierto? El bautismo se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo quien interactúa con el hombre cuando es salvo, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo también en otros versículos que nos muestran que los tres interactúan con el hombre durante todo el proceso de salvación, desde el nuevo nacimiento, durante la vida, ¿cierto? El caminar y hasta llegar a la presencia de Dios, ¿cierto? Mateo 28, 19 entonces nuevamente nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres en el mismo nivel, los tres como parte de un mismo nombre, ¿cierto? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4 a 6, cuando nos habla acerca del cuerpo de Cristo, acerca de los dones, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Hay diversidad de algo, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, un mismo Espíritu produce diversidad de dones. Luego dice, y hay diversidad de ministerios. Ministerio es un servicio, ¿cierto? Pero el Señor es el mismo. Y acá voy a hacer un paréntesis porque, así como yo dije antes que en el Antiguo Testamento el término Señor se usaba solamente para Dios, en el Nuevo Testamento el término Señor se utiliza normalmente para referirse al Hijo. El Hijo es el Señor. Así como antes dije que el término Dios, cuando está en el contexto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando están interactuando los tres, normalmente se refiere al Padre. El término Señor normalmente se refiere al Hijo. Entonces acá tenemos al Espíritu, luego tenemos diversidad de ministerio y tenemos al Señor, que el Señor es el mismo, y luego hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, y acá tenemos al Padre. Entonces tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Hijo, el Señor, y tenemos a Dios Padre, ¿cierto? Acá nombrados uno tras otro en pasajes paralelos, ¿cierto? Porque se nota, creo que claramente que son paralelos. Diversidad de dones, mismo Espíritu, diversidad de ministerios, mismo Señor, diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, ¿sí? Entonces se pone Espíritu, el Señor y Dios interactuando con el hombre acá en este proceso de vida que es el uso de los dones, de los ministerios, de las operaciones de Dios, ¿cierto? Los tres interactuando de una forma paralela. El que está actuando es Dios, ¿sí? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿cierto? En las tres personas de la Trinidad interactuando con el hombre. Entonces este pasaje nos muestra que hay una relación especial entre los tres. 2 Corintios 13:14 dice, al despedirse ya Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es una despedida. Acá Pablo le está deseando a la iglesia de Corintios que estén bien, ¿cierto? Y quiere decir de la mejor forma posible. ¿Y cómo se lo dice? A través de un llamado, ¿cierto? De una invocación a la Trinidad. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Que ustedes en su vida diaria, en su crecimiento, en su caminar, sean acompañados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el amor de Dios, el Padre, ¿cierto? Y la comunión que da el Espíritu Santo. Estas son cosas que necesitamos nosotros, los hijos de Dios, para crecer firmes, fuertes, para permanecer. La gracia del Señor, el regalo de Dios, ¿cierto? De su favor inmerecido. El amor de Dios para con nosotros y dentro de nosotros y la comunión que nos da el Espíritu Santo son necesarios, ¿cierto? Y nuevamente se pone al Señor Jesucristo. Fíjense que los órdenes van cambiando, ¿cierto? Primero fue Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones, cuando Pablo habla de los dones, habló del Espíritu, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Dios Padre, y en este caso es el Señor Jesucristo, es Dios y luego el Espíritu Santo, dependiendo de lo que se esté hablando, es el orden en el que se ponen, ¿cierto? Las tres personas de la Trinidad. Y aquí es necesario tener el favor de los tres, ¿cierto? Tener interacción con los tres para permanecer firmes, para poder crecer. Ese es el deseo de Pablo, que la iglesia de Corintios tenga una relación correcta, sana con Dios, ¿sí? Relacionándose y recibiendo beneficios del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Primera de Pedro dice, hablando acerca de la salvación, ustedes fueron elegidos según el preconocimiento, la presciencia, es decir, lo que Dios sabía de antemano, de Dios Padre ya. ¿Cómo fueron escogidos? Según el preconocimiento de Dios. Dios ya sabía lo que iba a suceder, entonces Dios escogió. ¿Y cómo lo hizo? En santificación del Espíritu, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que hace el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos santifica, y comienza también un proceso de santificación. ¿Con qué fin? Con el fin de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ser limpios, ¿cierto?
gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. Entonces lo que está diciendo acá Pedro es que nosotros nuevamente necesitamos interactuar con la Trinidad. En la salvación es la Trinidad la que ahí interviene en la vida del hombre. Dios desde la eternidad interviniendo. El Espíritu Santo interviniendo en el proceso de cambio interno y el Señor Jesucristo guiándonos, limpiándonos en el proceso de vida cristiana. Nuevamente tenemos a la Trinidad en la salvación y se repite algo que vimos en el Antiguo Testamento, que es que Dios se manifiesta tal como Él es mientras se relaciona con el hombre. Hagámoslo, dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y Dios está mostrando tal como Él es. ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí Dios se muestra tal como es. Y cuando llega el nuevo pacto, ¿cierto? Cuando llega el Evangelio, el amor de Dios se manifiesta en Cristo Jesús que se acerca a nosotros. ¿Y qué hace Cristo? Nos da el Espíritu Santo, que es el que transforma al hombre. Entonces Dios se va acercando a nosotros y mientras se va acercando a nosotros, al hombre, Él va mostrándose tal como es en las tres personas que Él es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras más nos acercamos a Él, más conocemos y crecemos en relación con la Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo, quien nos salva, y con Dios Espíritu Santo, quien está tratando constantemente con nosotros. Dice, pero vosotros, amados, esto estamos en Judas 20:21, y dice más cosas, ¿cierto? Permanezcan orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que permanecer? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Acuérdense que Dios es el Padre, ¿cierto? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vuelve a cambiar el orden. Espíritu Santo, Dios Padre, misericordia de Jesucristo. Y son nuevamente tres cosas que hay que hacer en relación con las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Y se ponen en conjunto como un deseo, en este caso de Judas. Permanezcan orando, consérvense en el amor de Dios mientras están esperando la manifestación de Jesucristo, la esperanza que nosotros tenemos, ¿cierto? Que Jesucristo se manifieste y recibir así de manera plena, completa, ¿cierto? La misericordia de Dios de una forma que sea ya completamente palpable y no solamente por fe. Orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así nuestra relación con Dios en vida diaria se relaciona con las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Estos pasajes nos están mostrando que hay tres personas que cumplen, que son importantes en el proceso de vida cristiana, ¿cierto? Y que cada uno de ellos tiene ciertos roles asignados, tienen ciertas características particulares en relación con nosotros, ¿sí? Y que se van manifestando. Por ejemplo, se reconoce siempre que la comunión es del Espíritu, ¿cierto? Se habla del amor de Dios y normalmente se habla de la gracia de Cristo, ¿cierto? Que se ha manifestado. Pero es Dios el que nos está salvando, porque de Él es la salvación, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y con esto revisamos solamente estos versículos, ¿sí? Sobre las tres personas de la Trinidad interactuando. Ahora alguien podría decir, pero que es una forma de decir solamente. No es que de verdad sean tres personas interactuando, es una forma que se está exponiendo para que suene mejor, digámoslo así, una forma poética de hablar de Dios. Bueno, hay otros pasajes donde se nos habla de dos de las personas de la Trinidad interactuando entre ellos de una forma especial. Igual que siempre, no vamos a leer todos los versículos, ¿cierto? Pero vamos a leer algunos que son llamativos, que nos muestran ciertas cosas. El conocido de Juan 1:1 y 2, y luego voy a leer también el 14 para poner ahí un poco en contexto. Lo dicho en los primeros versículos, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces acá tenemos a dos personas, ¿cierto? Tenemos al Verbo, que estaba con Dios, y el Verbo era con Dios, pero luego dice que el Verbo era Dios. Entonces uno puede decir, ok, entonces ya es una sola persona. Pero luego vuelvo a decir, este era el Verbo en el principio con Dios, volviendo a separarlo, ¿cierto? Y acá Juan hace como un juego de palabras para demostrarnos que Jesús es Dios, porque siempre Dios, ¿cierto? En el contexto del Nuevo Testamento, cuando se usa el término Dios, se está refiriendo al Padre. Pero acá cuando dice el Verbo es Dios, acá Dios está usando de una forma diferente. Se está hablando de Él como su cualidad divina. El Verbo, que es diferente a Dios Padre, es Dios. Y en el versículo 14 lo puse acá, lo leeré ahora porque nos muestra claramente que el Verbo está hablando de Jesucristo, ¿ya? Porque alguien podría decir, no, pero es que el Verbo no es Jesucristo, aunque yo creo que todos lo sabemos ya, pero por si acaso dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nuevamente
vemos acá que se deja claro que el Hijo y el Padre son dos personas distintas. Está el Verbo que se hizo carne y el cual es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es el Verbo, es el Hijo, el que habitó entre nosotros, que se hizo carne, que tomó un cuerpo, una naturaleza humana. ¿Sí? Entonces en el principio tenemos al Verbo y el Verbo estaba en el principio, ya en el principio con Dios. ¿Encachado? Porque si nosotros nos acordamos, ¿cierto?, del pasaje en Génesis donde dice que en el principio, ¿cierto?, Dios creó los cielos y la tierra y todo estaba desordenado y vacío y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces ahí estaba también en el principio, ¿quién estaba? El Espíritu de Dios también, y acá se nos dice que estaba el Verbo en el principio. Tenemos que entender que cuando se habla del principio se habla en el momento antes de todo. En ese momento ya estaba ahí el Verbo. Antes de todo ya estaba el Verbo. Nosotros entendemos que antes de todo significa también antes del tiempo. Cuando vimos el atributo de Dios de la eternidad, ¿cierto? Vimos que hay solo un ser que ha estado desde antes de la creación de todo, incluido el tiempo. Dios es eterno porque es de antes del tiempo. Dios está en la práctica fuera del tiempo. Vaya a ver el estudio de la eternidad, y ahí explico este tema un poco más en detalle, un poco más profundamente. Dios, y solamente Dios, estaba en el principio, antes de todo. Pero acá nos dice que en el principio era ya el Verbo, el Hijo, que después vimos que fue hecho carne y aventó entre nosotros, estaba ya antes de todo, y en el principio estaba también el Espíritu de Dios. Así que es bien llamativo, pero acá en este pasaje estamos particularmente viendo la relación entre el Padre, ¿cierto?, y el Hijo. Ambos estaban ahí en el principio. En Juan 17:24 dice: Padre, Jesucristo orando, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primero acá vemos a Jesucristo orando al Padre, ¿cierto? Son dos personas distintas, claramente. El Hijo y el Padre son dos personas distintas. Luego, dice algo que sucedió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué fue? Que el Hijo era amado por el Padre. El Hijo era amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y hay una relación especial entre ellos, una relación de amor. El Padre ama a su Hijo, así como el Hijo ama al Padre. Acá estamos hablando de una relación entre dos personas claramente distintas, ¿cierto? Primero de Juan 2:1 nuevamente nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan hablando, ¿cierto?, a la iglesia. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Entonces nuevamente tenemos al Padre y al Hijo como dos personas separadas que en este caso se relacionan a través de el ser el abogado, ¿cierto? Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Como que el Padre fuera el juez y el abogado, el defensor, el que nos defiende, es el Hijo, ¿cierto? Jesucristo. Nuevamente vemos que son dos personas distintas. Recuerden que esto quizás es algo muy claro para muchos de nosotros, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros tengamos claridad de esto en la palabra. La palabra nos muestra que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son tres personas distintas. Hasta ahora hemos visto versículos que hablan de los tres, luego versículos que hablan de la relación entre el Padre y el Hijo. Y claramente son dos personas distintas. Luego en Juan 14:26, o mejor dicho, regresando al Evangelio de Juan, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, claramente el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aquí vemos la relación entre el Padre y el Espíritu Santo. El Padre enviará al Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Espíritu Santo no pueden ser la misma persona porque uno está enviándolo. Más encima se usa el término consolador respecto al Espíritu Santo, que es una palabra que se utiliza solo de una persona. Una energía, por ejemplo, no puede ser el consolador, el paracleto, el abogado, el compañero, el que está ahí al lado de la persona. Este consolador, que es el Espíritu Santo, sería enviado por el Padre, y este Espíritu Santo enseñaría todas las cosas. O sea, este Espíritu Santo tendría la capacidad de enseñar y de recordar todo lo que el Hijo ha dicho. Entonces acá vemos el Espíritu Santo en relación con el Hijo, ¿cierto? El Espíritu Santo recordará todas las cosas que el Hijo había dicho. Entonces nuevamente vemos a las tres personas de la Trinidad, pero en dos relaciones: Padre con Espíritu Santo enviando, y Espíritu Santo con Hijo recordando las enseñanzas, ¿cierto?, a la iglesia que el Hijo entregó cuando estuvo aquí en la tierra. Juan 16:7, nuevamente hablando del Espíritu Santo, dice: pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, hablando el Hijo, ¿cierto? Hablando de Jesucristo, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nuevamente acá hay una relación entre dos, entre el Hijo y el Espíritu Santo, donde se ve claramente que ambos son dos personas, uno se va y otro viene. Y ese que viene, que es el Espíritu Santo, de acá el Hijo dice que Él lo enviará. Cuando vimos recién, ¿cierto? En el pasaje anterior, perdón, aquí, que el Padre sería el que lo enviaría. Ahora es el Hijo el que dice que Él enviará al Consolador. Entonces tenemos esta relación entre el Espíritu Santo y el Hijo. El Hijo se va, el Espíritu Santo viene, son dos personas distintas. El Espíritu Santo es enviado por el Hijo y también es enviado por el Padre. Por antes ya vimos que el Padre y el Hijo, ¿cierto?, son dos personas distintas. Acá el Espíritu Santo y el Hijo son dos personas distintas. Si la relación entre el Padre y el Hijo es una relación entre dos personas, entonces la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo es una relación entre dos personas. Y asimismo, la relación entre el Espíritu Santo y el Padre es una relación entre dos personas. ¿Por qué tengo que, de alguna forma, aclarar esto? Porque algo que más, de los temas que más se ha discutido respecto a la persona, si es una persona o si no es una persona, es sobre el Espíritu Santo. Creo que todos sabemos que los TJ, los testigos de Jehová, enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que no es lo que nosotros queremos que enseñe la palabra. Acá pongo algunas de las razones, 9 razones. No puse todas las que salen en la Biblia, pero primero se le nombra junto al Padre y al Hijo. Como dije antes, si el Padre y el Hijo son personas, entonces el Espíritu Santo, por lo tanto, también debería ser una persona, ya que forma parte de este grupo de trabajo, digámoslo así, este equipo de trabajo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le llama Paracleto, Consolador, un término utilizado solamente para referirse a personas, a seres racionales que pueden llevar a cabo acciones libremente. Luego, en el mismo pasaje que vimos antes, se habla de que el Espíritu Santo es capaz de examinar y también de recordar. En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo es capaz de interceder por nosotros. Así como se dice que el Hijo es nuestro abogado en caso de que nosotros pequemos, en Romanos 8 se dice que cuando nosotros no sabemos cierto cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros, es Él el que ora por nosotros. 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu examina lo profundo de Dios. Y para mí, personalmente, ya haciendo un paréntesis, esto es una de las muestras de la deidad del Espíritu Santo claras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente alguien con atributos divinos es capaz de examinar lo profundo de Dios. Lo profundo, conocer los más profundos pensamientos, entendiendo la complejidad, lo supremo que es Dios en comparación a cualquier ser existente, ¿sí? Esas son las características de la santidad. Dios es santo, significa que Él está completamente separado de todo el resto. Dios es único, incomparable. ¿Y quién puede examinarlo sino su propio Espíritu Santo? ¿Quién es el único capaz de examinarlo hasta lo más profundo? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ya, pero acá estamos hablando del Espíritu Santo como una persona. Es capaz de examinar, de entender, tiene razón, tiene capacidad para ver, para descubrir, para sacar conclusiones. En Hechos 16 se nos dice que el Espíritu Santo prohíbe, ¿cierto?, a Pablo y a sus compañeros hacer ciertas cosas. El Espíritu Santo poniendo prohibiciones. Hay otros pasajes, por ejemplo, donde dice que el Espíritu Santo también permitió o nombró a los ancianos o llevó a cabo diferentes acciones. Por ejemplo, dar testimonio, según Juan 15 o Romanos, el Espíritu Santo es quien nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Se comunica con nosotros y por eso también algo que sale muchas veces en la Biblia es que el Espíritu de Dios habla, el Espíritu Santo habla, inspira, revela, ilumina. Eso es responsabilidad del Espíritu Santo según lo que enseña la palabra. Y muchas veces el Espíritu Santo habló, dice la palabra, como habló muchas veces por medio de los profetas. Y para terminar de este listado de cosas que nos dan a entender que el Espíritu Santo también es persona, así como el Padre y así como el Hijo, en el Espíritu Santo se usa, cuando se habla de él, un artículo griego que se usa solo para las personas. Esto puede ser un poco complicado de entender si no entendemos cómo funcionan los artículos en el griego o en el inglés, por ejemplo. Hay idiomas como el griego y el inglés donde, dependiendo de si lo que se va a decir es una persona o es una cosa, se usa un artículo distinto. En el griego es así. Si es una cosa, se usa un artículo neutro, y si es una persona, se usa un artículo en masculino o en femenino, dependiendo del caso. Así, en inglés, por ejemplo, está el artículo he para los varones, ¿cierto? El artículo she para las damas, para las mujeres, para lo femenino, y el artículo it para lo neutral, normalmente para las cosas y también para los animales en general, ¿ya? Y en el griego, el término que se traduce como espíritu, neuma, es un término neutral. Entonces lo normal es que se utilice el artículo para lo neutral.
¿sí? Para lo que es una cosa, que no es una persona. Sin embargo, para el Espíritu Santo se usa el artículo griego para persona, ¿sí? Con eso mostrando que el escritor consideraba al Espíritu Santo como una persona. Ahora, este tipo de razonamiento, ¿cierto? Igual es complicado de utilizar, por ejemplo, en una discusión con alguien como un testigo de Jehová, porque primero ellos tienen versiones diferentes de la Biblia que la nuestra, y segundo es porque tampoco nosotros, ni nosotros ni ellos somos expertos en griego, pero es bueno siempre saberlo. El Espíritu Santo es considerado una persona porque tiene las características que vimos que tenía una persona, ¿cierto? Según lo que nos muestra la palabra. Es decir, que es un ser racional, que es moral, ¿sí? Toma decisiones también. Es diferente del resto, ¿cierto? O sea, que tiene una identidad propia y también es consciente de sí mismo. Él puede hacer ciertas cosas según su propia voluntad. Así que la respuesta, si el Espíritu Santo es persona, es sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según lo que nos enseña la palabra, son personas. Hay otros versículos más, por ejemplo, se nos dice que tiene sentimientos, que tiene emociones. Puede ser contristado, ¿cierto? El Espíritu Santo por el pecado, ¿cierto? Del hombre. También puede ser resistida la obra del Espíritu Santo, según lo que nos enseña la palabra. El Espíritu Santo también puede guiar. Como digo, hay muchos más versículos que nos muestran cosas acerca del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace. Por lo que nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu Santo es una persona más de la Trinidad. Con esto, hermanos, nosotros creo que tenemos claro, ¿cierto?, que la Biblia nos muestra que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son tres personas distintas, cada una de ellas con sus propias características y interactuando entre sí, ¿cierto?, en la salvación del hombre, en relación con el hombre, en el crecimiento del hombre, en la permanencia de nosotros los hijos de Dios, ¿cierto?, en Cristo, en la fe. Por ello vamos a pasar a revisar cómo cada una de ellas, según la palabra, es plenamente Dios. Nos vamos, nuevamente lo repito, a estudiar la tercera afirmación, que creo que ya todos nosotros la conocemos, que existe un solo Dios. Ahora, creo que se entiende que estudiar cómo cada una de las personas de la Trinidad es plenamente Dios es un estudio largo, por lo cual quedará para el próximo estudio, donde entraremos de lleno a este tema, con una introducción, ¿cierto?, al tema, para luego pasar a un estudio de cada persona de la Trinidad en particular y lo que la Biblia nos enseña acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo y obviamente también acerca del Padre. Así que para terminar el estudio de hoy, vamos a ver algunas aplicaciones de lo visto hoy. Hoy día nos enfocamos, ¿cierto?, en ver cómo la palabra nos muestra que Dios es tres personas. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Qué nos ha mostrado la palabra respecto a esto? Primero, algo que también vimos en el Antiguo Testamento, que Dios se ha dado a conocer a nosotros, ¿cierto?, a través de las relaciones. Dios se da a conocer relacionándose. Esa es la forma en que Dios ha decidido actuar. Nosotros podemos relacionarnos con Dios. Dios ha querido relacionarse con nosotros a través de su Espíritu Santo, a través del Hijo, a través directamente del Padre manifestándose, ¿cierto?, en el caso más claramente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Eso es lo que dice la palabra, que Dios se reveló, que Dios se mostró, que Dios se acercó. Y nosotros podemos conocer más profundamente a Dios mientras nos acercamos también a Él, relacionándonos con Él a través de la oración, a través de la palabra. Su Espíritu Santo nos puede mostrar más de Él. Dios se ha mostrado en tres personas tal como Él es, relacionándose con el hombre. Dios Padre mostrando su amor al enviar a su Hijo, el Hijo acercándose al hacerse hombre y vivir entre nosotros y mostrarnos la gloria del Padre, y el Espíritu Santo viniendo a darnos vida, viniendo a vivir a nosotros, en nuestros corazones, ¿cierto?, dándonos vida nueva, santificándonos. Es a través de la relación personal como nosotros podemos ir conociendo a Dios más profundamente. Por eso el ánimo de este estudio es ir conociendo a Dios tal como Él es, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada persona de la Trinidad, lo vimos cierto día, es parte de la salvación. Y cuando acá me refiero
Y hablo de la salvación, no me refiero solamente al acto inicial de salvación, ¿cierto? Cuando creemos y nacemos de nuevo. No solamente a ese acto puntual, sino a toda la vida en Cristo, todo lo que significa vivir en la salvación hasta que Cristo venga y cuando podamos ver la manifestación de esa salvación plena. Mientras nosotros estamos viviendo el Evangelio, esta vida en abundancia que Dios nos ha dado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están siendo parte de este proceso. Así nosotros podemos en este proceso acercarnos a Dios en cada una de las personas que componen la Trinidad. Así nosotros nos podemos relacionar con cada una de ellas. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos angustiados y necesitamos un Padre, tenemos al Padre, ¿cierto? Dios Padre, amoroso, que manifestó su amor para con nosotros al enviar a su Hijo, ¿cierto? Podemos, cuando tenemos problemas, estamos siendo tentados, nos podemos relacionar con Dios viéndolo como el Hijo que vino y estuvo entre nosotros como Jesucristo, ¿cierto? Dios que se hizo hombre, que tomó nuestra naturaleza, que se humilló a sí mismo. Cuando estamos en problemas, en dificultades, podemos ver a Jesús, ¿cierto? Sufriendo dificultades. Cuando tenemos tristeza, podemos ver a Jesús llorando, porque Él nos muestra a Dios, porque Él es Dios, porque el Hijo es Dios y eso nos muestra algo que nos permite relacionarnos con Él. Podemos adorarlo por su amor, por su perfección, por su santidad. Podemos adorar al Padre por ser soberano, por ser Señor, porque de Él es la salvación. Y así también con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nosotros nos relacionamos más directamente. Él viene a morar en nuestras vidas según lo que dice la palabra. Y es quien actúa a través de la palabra en el proceso de santificación. Y somos transformados día a día a la imagen de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para vencer. Es el Espíritu Santo el que nos transforma nuestro carácter, ¿cierto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Eso es fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Nuestra vida en Cristo es andar en el Espíritu, es estar en Cristo. Eso es la salvación que Dios nos dio. Entonces nosotros nos podemos relacionar tanto con el Padre como con el Hijo, como con el Espíritu Santo, cada uno de ellos, ¿cierto? Plenamente Dios, bendiciéndonos. Es Dios actuando para nuestro beneficio. Tenemos un Padre amoroso, tenemos al Hijo que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos un hermano que venció la muerte, que venció al pecado y que es nuestro abogado y que nos defiende y que nos entiende, quien es lleno de gracia y de bondad, quien vino a salvar. Gloria a Dios por el Hijo. Y tenemos al glorioso Espíritu Santo, que es quien sostiene la iglesia, ¿sí? Quien da dones a la iglesia para edificarla. Esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía. Ese es el Espíritu Santo, es Dios mismo actuando en la vida de cada hijo de Dios, porque cada hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo. Si nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo. Si nació de nuevo es porque Cristo hizo una obra en su vida por medio del Espíritu Santo, porque ha confiado en Cristo y está en Cristo y por eso estamos en paz con Dios. Y gloria a Dios por esto, porque la Trinidad, Dios pleno, cada uno de estas personas, cada uno de ellos, ¿cierto? Está con nosotros, Dios está con nosotros y eso debería llevarnos a la adoración. Y con esto, amados hermanos, termino este estudio bíblico, confiando en que Dios puede utilizar su palabra para fortalecernos en Él. Dios merece nuestra adoración. Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él es muy bueno con nosotros. Él merece ser adorado. En el próximo estudio continuaremos, como dije antes, ¿cierto? Viendo cómo cada una de estas personas, la Biblia nos muestra que es plenamente Dios, que tiene atributos divinos, y como la Biblia, ¿cierto?, nos muestra claramente que existe solo un ser que es Dios, es un Dios único y verdadero. Con esto llegamos, ¿cierto?, a la definición inicial de la Trinidad. Dios es tres personas, cada una de estas personas es plenamente Dios, pero existe solo un Dios. Este es un misterio que estaba oculto a través de los tiempos y que fue revelado plenamente en el Nuevo Testamento para nosotros, para la Iglesia. A Dios toda gloria, a Dios toda honra, y si Dios quiere nos vemos pronto en el próximo estudio. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier
observación a lo que he comentado, a lo que he compartido hoy día, hermano, le invito a hacerla con toda confianza para la gloria de Dios. Como dije antes, a Dios gloria, Maranata, Cristo viene pronto.